Bien, continuando entonces con nuestra clase, hablemos ahora sobre la clasificación de los títulos valores. En este caso vamos a ver los títulos valores materializados. En este caso, según la ley número 27287, considera títulos de valores materializados aquellos y cuyos derechos y obligaciones se pueden apreciar en un soporte material, físico. Es decir, donde existe un documento de por medio, como el caso del cheque, el pagaré o la letra de cambio, los cuales son instrumentos tangibles. ¿Qué quiere decir tangibles? Todo lo que nosotros podemos tocar, ¿cierto? A su turno, es considerado un título valor desmaterializado aquellos y cuyos derechos y obligaciones no cuenten con un soporte físico, es decir, un documento o un título valor donde no tenga un documento físico tangible como el cheque o el pagaré o la letra de cambio. Bien, entonces, dice, si más bien que consta de un soporte electrónico informático, donde anotan en cuenta y además inscriben un registro contable, entonces la empresa debe llevar un registro de estos valores mobiliarios, se llaman CAVALI, o que está representado por las letras ICVL. Entonces, en esta parte de acá de los valores de estos registros, ¿no? El ICVL, primeramente, es una institución de compensación de valores y liquidación, o de liquidación de valores, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos que tomar en cuenta que para que se considere un bien materializado debe tener un soporte documentario físico, tangible. Desmaterializado no tiene ese soporte físico, pero puede tener un soporte, en este caso un registro, ya sea electrónico, ¿verdad? Bien, veamos en este esquema, nos dice la clasificación de estos títulos de valores. En físico, que está soportado, tiene un soporte físico, o sea, es decir, en un papel tangible, algo que tú puedes tocarlo, puedes revisarlo. Desmaterializado, anota en un número de cuenta, o sea, lo lleva de manera electrónica, tú no puedes tocar esa cuenta, ¿no? Es intangible, en otras palabras. Como dice, como les he explicado, ¿no? Anotación y en físico. En otras palabras, físico y electrónico. ¿Cuáles son las reglas de estos títulos y valores? Primero, número 1. Según la tradición jurídica, los títulos valores se han creado por ley de manera exclusiva y previsible. ¿Qué quiere decir? Que se puede prescribir, o sea, más adelante, ¿no? Se continuará con esta tradición. La legislación peruana tiene establecido que sobre la materia, la Superintendencia de Banca y Seguros, en este caso la SBS, y la CONACEP, podrán autorizar esta creación de este documento o de este título y valor, la emisión, negociación y adquisición de estos valores inmobiliarios e individuales por parte de las personas sujetas a su control, o sea, solo las personas que pueden trabajar con estos títulos valores. Según el principio de literalidad que hemos visto anteriormente, nos dice que en un título valor determina el alcance y modalidad de los derechos y obligaciones, indicando el título en la hoja adherida, ¿no? Lo que representa, en este caso, la hoja adherida es señalar que se debe de utilizar o cuidar la firma, que la firma cubra o comprenda, en este caso, el documento, ¿no? De esta hoja, o sea, que esté endosado, que esté, como dice, escrito, que todo esté plasmado. La parte patrimonial de los títulos valores expresado es la suma de dinero, constituye un requisito esencial, ¿ya? Esencial, debido a señalarse la unidad o signo monetario respectivo. En un valor patrimonial, cuando hablamos de los títulos y valores, por ejemplo, para lo que es la compra y venta, nosotros debemos de especificar bien los costos, lo que es el precio o ese valor patrimonial que tiene esa propiedad, ese inmueble con el que se va a trabajar, ¿no? Entonces esa parte hay que resaltar siempre un poco. El valor patrimonial de estos títulos deben ser expresados, como les digo, en la suma de este dinero, ya que este es un requisito, como les he dicho, esencial. Cuando un título valor
¿no? Cuando en el título de valor el importe se expresa en cifras y letras, debe existir diferencia entre tales datos, ¿no? Que prevalece el importe menor. Siempre se debe de expresar, por ejemplo, las cifras y las letras, ¿no? Es escribir en letras y entre paréntesis la cantidad que corresponde, ¿ya? Ahora, si son cifras diferentes, en letras un número y en números otro valor, entonces se va a prevalecer el que tiene el menor importe. En caso de diferencia en lo relativo a la unidad monetaria, se entenderá su importe que es en moneda nacional, si es que no se especifica, ¿no? Porque tienen que especificar, por ejemplo, cierta cantidad, $350, 350 soles, ¿no? O euros. Se tiene que indicar el tipo de moneda. Si es que no se indica el tipo de moneda, solamente está expresado en números la cantidad sin ningún valor, entonces se sobreentiende que se trabaja con moneda nacional. En nuestro caso, para nuestro país, trabajamos con lo que son los soles. Bien. Entonces, como les he explicado en esta parte, siempre de estas reglas se tiene que basar, hay que tener bastante cuidado con lo que son los datos, el importe del título valor y sobre todo saber en qué tipo de moneda se va a trabajar, ¿ya? Generalmente siempre hay que tratar de colocar el tipo de moneda con el que se va a trabajar, porque no siempre, como les digo, no es el mismo valor. A veces por error nosotros nos podemos haber confundido, ¿no? Entonces tenemos que evitar esos errores. Veamos qué otra regla más tenemos. Cuando el título valor no se consigna el signo monetario, se entiende que es de moneda nacional. En este caso, positivo, ¿no? Siempre, como dice el signo monetario. Cuando no tiene el símbolo, el S, o el símbolo de dólar, símbolo de sol, el símbolo de euro, como les expliqué anteriormente, considerar que es moneda nacional. En nuestra legislación permite que los títulos valores, además de la firma autógrafa, se puede utilizar medios gráficos y mecánicos electrónicos de seguridad. En esta emisión, la aceptación, garantía o transferencia de nuestro título valor, previo acuerdo entre el obligado principal y las partes intervinientes. Siempre debe haber un acuerdo entre el que emite, en este caso el título valor, el que recepciona, ¿no? Entre ambas partes. La firma autógrafa puede ser sustituida según en cierta emisión o aceptación. Todo eso ya se tiene que plasmar dentro del documento cuando se hacen los acuerdos correspondientes, ¿ya? Entonces ahí también se hace la firma, lo que es impresa o digitalizada en algunos casos, ¿no? Pero hay que tener bastante cuidado cuando se hace la firma legalizada o digitalizada, ¿no? Porque a veces hoy en día lamentablemente ya no se puede confiar en nada, entonces muchas veces pueden, como dice, falsificar nuestras firmas o extraer las firmas digitalizadas que tenemos y pueden hacer otros tipos de documentos, ¿no? Entonces, por esa parte hay que tener bastante cuidado. Bien, como dicen, es requisito indispensable que toda persona que firme un título o valor, sea como girador, aceptante o endosante, debe consignar para el endoso, como les he explicado, debe consignar nombre de la persona, en este caso el número de documento de identidad, y en algunos casos solicitan la dirección actual y la huella digital también. Entonces, ¿qué hacen muchas personas para, en vez de ver la firma impresa, digitalizada, ahora todo es con huella, ¿no? Entonces todo tipo de documento ya está, como dice, relacionado con la RENIEC. Entonces todo trámite ahora se hace por medio de la huella digital. Con la huella digital ya se evitan lo que son problemas de estafa. Bien. La falta de inscripción de la representación en registros públicos no beneficia al poderante para liberarse del pago del título valor que haya firmado su representante. Si bien es cierto que todo documento debe estar firmado por un representante inscrito en registros públicos, ¿ya?
pero si es que hay documentos que todavía no están inscritos en registros públicos, eso no le va a quitar el derecho a la persona que está a cargo de ese título o valor y pueda seguir pagando, cumpliendo con ese título o valor. Quien suscribe por cualquier concepto un título o valor en representación de tercera persona sin tener poder, se compromete a título personal y no compromete a tercero, a quien supuestamente representa. Para representar a una persona en lo que es todo lo que es de título o valor, tiene que ser con carta poder. Caso contrario, que no tiene una carta poder, es como si esa persona representante fuera la persona titular. ¿Ya? Entonces, nuestro título o valor surte todos los efectos contra las personas capaces que lo hubieran firmado. O sea, la persona que ha firmado es la persona responsable de ese título valor. Bien, todas las personas que intervienen, en este caso como giradores, emitantes o aceptantes de los endoses, ya sean avalistas, fiadores, están obligados solidariamente ante el tenedor del documento. O sea, están obligados, como dice, a respaldar esos documentos que han pasado por sus manos, ¿no? Ahora, el tenedor de un título o valor tiene derecho a disponer de él, gravarlo o afectar los bienes en el que él se menciona. En este caso, el tenedor de este título o valor debe de disponer, ¿no?, todo lo que refiere a los bienes que tienen el título o valor mencionados. Estas medidas cautelares, como la prenda, el fideicomiso o cualquier otra afectación, no surten efecto si no se anotan en el mismo título, según la naturaleza, en la matrícula o registro del respectivo valor. El título o valor adquirido de buena fe, conforme a las normas que regulan la circulación, no está sujeto a la reivindicación, ¿ya? Para exigir las prestaciones inherentes a un título o valor, debe ser presentado por quien resulte su tenedor legítimo. O sea, el único representante, en este caso para el título o valor, es el tenedor legítimo, el que legalmente figura en todos los documentos, ¿no? Quien firma, recibe y se lo considera como un tenedor legítimo, además de tener la obligación de identificarse. El tenedor de un título o valor queda obligado a devolverlo a quien cumpla totalmente la prestación contenida en él. El tenedor del título ya va a pasar al tenedor final legítimo, ¿no? Todo lo que debe cumplir según lo pactado. Si el último tenedor de un título o valor de una empresa, de un sistema financiero, una vez que sea pagado totalmente ese título o valor, recién puede sustituirlo por microformas o medios permitidos, según la ley, ¿no? Destruyéndose el título cancelado. Es decir, de una vez que ya se ha cancelado, ya se queda sin efecto lo que es el título valor. Veamos otra más. Dice, el tenedor de un título valor no cancelado tiene derecho a demandar judicialmente al obligado, o en su caso los obligados solidarios en una vía ejecutiva. Si el tenedor de ese título valor no ha cancelado, o sea, no ha cumplido con el derecho de pago, en el caso de una compra y venta, al cancelar ese título valor, entonces se puede ganar la demanda, ¿no? Una demanda judicialmente, claro, con todas las pruebas necesarias, y pueden ser obligados, ¿no?, por medio de los solidarios de una vía ejecutiva. En este caso, el demandado puede contradecir a las acciones derivantes de un título o valor. Se puede fundamentar o fundar, ¿no?, puede defenderse, como dice, de acuerdo al contenido literal del título. De repente no han hecho el documento literal, de repente falsificación de firmas, falsa de protesta. Entonces, tanto el demandado como el demandante tienen que presentar pruebas y presentar sus respectivos descargos en caso de haber una demanda judicial, ¿no? Más que todo, los problemas es por el contenido literal del título y la falsificación de las firmas. Es por eso que hoy en día ya no tanto se ven en las firmas, sino trabajan más con lo que son la huella digital, ya todo con la RENIEC. Bien,
Se puede deducir la nulidad de un título valor obtenido por un tenedor en relación a un préstamo con intereses o usuarios legales. Se puede considerar nulo un título valor si es que no se está cumpliendo con lo acordado o lo pactado desde un inicio. Vamos a ver cuáles son las clases de este título valor por su funcionalidad. Por ejemplo, lo que representa obligaciones dinerarias, por ejemplo, los cheques, las letras de cambio, pagarés y certificados bancarios. Entonces son obligaciones de dinero, donde sí se tiene que cumplir con ciertos pagos, ¿no? Los cheques, letras de cambio, los pagarés y certificados bancarios. Los pagarés hoy en día son muy utilizados, sobre todo en lo que es el sector salud, también lo utilizan. Por ejemplo, en el sector salud, ¿qué sucede si va una persona a atenderse, ¿no? En caso de un accidente, por ejemplo? Llega a un centro de salud, entonces se aparece un conocido nada más, y no hay quien se haga cargo de repente de sus gastos, de sus costos. Entonces dice, fírmame un pagaré, te firman un pagaré para que, como garantía, ¿no?, de que te vas a hacer cargo de esos pagos correspondientes a la atención, ¿no? Entonces para eso son los pagarés. Los que representan mercadería, también utilizan los pagarés en lo que es todo lo que es para títulos de valor, como les digo, compra y venta, también son documentos de garantía. Ahora, los que se representan por medio de mercadería, que son los certificados de depósito, los famosos warrants, que ya hemos hablado de en qué consiste, el conocimiento de embarque y la carta de porte. Los que representan propiedad o posesión son valores representativos de derecho de participación. En este caso están las acciones y otros valores societarios, certificación de suscripción preferente, certificados que participen de fondos mutuos, en caso de ser 2 o 3 personas beneficiarias de un título valor, valores emitidos en procesos de titulación. Los valores representativos de deuda tenemos los bonos, paneles comerciales, letras hipotecarias, cédula hipotecaria, pagaré bancario, certificado de depósito, los que son negociables, las obligaciones y los bonos públicos. En el caso de los bonos públicos, son representaciones de deuda, ya son representaciones de deuda que hay que evitar. Entonces, hay también diferentes tipos de bonos, ¿no? Tenemos los bonos, como dice, los bonos públicos, bonos de repente con comisión. Entonces, todos esos son representativos a una deuda, ¿no? Entonces, los que ganan, por ejemplo, las letras hipotecarias también, ¿no? Cuando hay hipotecas, entonces, cuando a veces no se puede pagar una hipoteca, ya lo van fraccionando por letras hipotecarias, o cualquier título o valor te dan ciertas condiciones de pago. Bien, en este caso vamos a ver donde dice nota. Entre los nuevos títulos valores, la factura conformada contiene por excelencia las 3 áreas prácticas, ¿no? Es decir, representación de obligación dineraria, detalle de mercadería, y trata al tema de la propiedad y la posesión. Es decir, ahora se puede emitir lo que es una factura conformada, ¿no?, de estas 3 áreas prácticas, tanto los valores representativos como lo que es los que representan mercadería y representación dineraria. Muy bien.